Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco? Para mí es un placer que me hayan invitado a formar parte de este 50 aniversario luctuoso de Julio Torri, una de las personalidades que van a ser fundamentales, aunque a veces un tanto olvidadas, de nuestras letras mexicanas. Julio Torri formó parte de esa generación conocida como el Ateneo de la Juventud, una generación que congregó a talentos como Alfonso Reyes, como Antonio Caso, como el dominicano universal Pedro Enrique Sureña, y que todos fueron estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y que a la postre obtendrán su título no de licenciado en Derecho, sino de abogado. En el caso de Julio Torri, en 1913 él presenta su trabajo titulado Breves consideraciones sobre el juicio verbal, una tesis brevísima como lo va a ser buena parte de su literatura. Recordemos que uno de sus amigos, como Antonio Caso, lo va a apodar el cuentagotas. Su tesis no fue la excepción, fue una tesis de 8 cuartillas, 8 folios, y él en esa tesis, no por ser breve, deja de ser interesante y sustanciosa. Él, por lo que va a abogar, lo que va a defender es la oralidad en los procesos judiciales. Una cuestión que casi 100 años después, en nuestro contexto contemporáneo, con el juicio penal acusatorio, se va a consagrar en la Constitución. Julio Torri ya ve las bondades de un juicio que sea verbal, donde los litigantes hagan uso de el elemento más primitivo, pero también más natural, que es la palabra dicha. Esto, en la visión de Julio Torri, ahorraría no solamente mucha escritura infructuosa, sino también acortaría los plazos y la gente sabría cuáles son sus derechos y cómo va el proceso. Una de las cuestiones terribles, y en ese contexto de Julio Torri, es que los procesos, la cultura legal no se conoce. Es el momento también donde más o menos, quizás un poquito antes, un poquito después, Kafka está escribiendo el proceso. Entonces Julio Torri abreva de esta cultura del letrado y dice, tenemos que reconsiderar, tenemos que humanizar el derecho. Y en ese proceso de humanización, lo fundamental va a ser reconsiderar muchas ideas, muchos principios, entre ellos ese brocardo que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su incumplimiento, y Julio Torri dice, no más, para humanizar, para que el derecho regrese a la gente, tenemos que cortar con esa tradición legalista. Entonces vemos que desde su época de estudiante, Julio Torri es un gran humanista, es un gran intelectual, y hay que decirlo, se adelanta en mucho a un humanismo jurídico que va a ser muy posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí también hay que notar desde el punto de vista estilístico, ya vamos a ver el germen de futuros trabajos como Ensayos y Poemas, publicado en 1917, en el contexto, en México, porque se publica en otra parte, de la Revolución Mexicana. Entonces, con esta cápsula yo quiero que leamos con otros ojos no solo la obra del Julio Torri literario, sino la obra del Julio Torri jurista. Muchas gracias por escucharme. Quiero mandar un saludo a mi querido amigo Chico Magaña, quien pensó en un servidor, y también a nuestra querida amiga Claudia, que también quiero comentarles que quien esté interesado en esto, próximamente aparecerá un libro de la autoría de un servidor, licenciado Torri, abogado desencantado. Muchas gracias, saludos.